¿Sabías que en la historia de Israel hubo un tiempo en que la voz de Dios se apagó y el destino de una nación quedó en manos de un niño? En una época donde las sombras se extendían sobre la tierra, los sacerdotes habían olvidado su llamado y el pueblo vagaba sin dirección. En medio de esta oscuridad, una mujer desesperada elevó un clamor que sería escuchado más allá del cielo. Su nombre era Ana, y su historia cambiaría el curso del destino. Cada día, Ana caminaba hasta el templo, su corazón cargado de angustia. Su esposo la amaba, pero la vergüenza de no poder dar a luz la consumía. En su dolor, se arrodilló frente al altar, su voz apenas un murmullo, pero su espíritu gritaba: «Señor de los ejércitos, si miras mi aflicción y me das un hijo, lo entregaré a ti para siempre». En ese instante, Eli, el sumo sacerdote, la observó con sospecha, creyendo que estaba ebria. Pero el cielo no se equivoca. Dios escuchó el ruego de Ana y en su vientre germinó un milagro. Samuel nació, y fiel a su promesa, su madre lo llevó al templo cuando apenas era un niño. Criado en los corredores sagrados, Samuel creció entre sombras y ecos de una fe perdida. Eli, el anciano sacerdote, lo instruía, pero en su hogar reinaba la corrupción. Sus hijos, Ofni y Finees, se habían apartado de Dios, cometiendo abusos en su nombre. Una noche, cuando la luz de la lámpara del templo titilaba en la penumbra, Samuel escuchó su nombre. Se incorporó de un salto y corrió hacia Eli. «Aquí estoy, me llamaste». Pero el anciano negó haber hablado. 3 veces ocurrió lo mismo, hasta que Eli comprendió. Dios estaba llamando al niño. «Si vuelve a hablarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». El llamado resonó una vez más, y esta vez Samuel respondió. En ese instante, el velo de la realidad se desgarró ante él. Dios le reveló un mensaje que haría temblar el corazón de Israel. La casa de Eli sería destruida, su linaje caería y un nuevo amanecer se alzaba sobre el pueblo. Al amanecer, Eli exigió saber la visión. Con temor, Samuel habló. El anciano, resignado, aceptó su destino. A medida que Samuel creció, la voz de Dios en él se volvió inconfundible. Sus palabras no caían al suelo sin cumplir su propósito. El pueblo comenzó a reconocerlo como profeta, pero la corrupción no había desaparecido. Los filisteos, enemigos implacables, se alzaron contra Israel. En su desesperación, el pueblo llevó el arca de la alianza al campo de batalla, creyendo que con ella ganarían. Pero Dios no puede ser manipulado. La derrota fue brutal. Los filisteos tomaron el arca, los hijos de Eli murieron en combate y, al recibir la noticia, el anciano sacerdote cayó de espaldas, quebrándose el cuello. La gloria de Israel había sido arrebatada, la desesperanza se extendió como un veneno en las almas del pueblo. Mientras tanto, Samuel observaba en silencio. Sabía que el destino aún no estaba escrito, que un camino diferente podía surgir de las cenizas. En la oscuridad de la derrota, una luz comenzaba a encenderse, y pronto, el curso de la historia tomaría un giro inesperado. ¿Sabías que en la oscuridad de la noche, cuando el mundo duerme y los secretos del alma quedan al descubierto, Dios puede llamar a alguien de la forma más inesperada? En un rincón olvidado de Israel, en los silenciosos pasillos del templo de Silo, un joven llamado Samuel dormía sin saber que su destino cambiaría para siempre. Entre sombras temblorosas y el resplandor de la lámpara de Dios, una voz rompía la calma, llamándolo por su nombre. Samuel. El eco de su propio nombre lo hizo incorporarse, pero al mirar a su alrededor, todo estaba en calma. Creyó que su maestro Elí lo llamaba, pero la verdad era mucho más misteriosa. Con el corazón latiendo con fuerza, Samuel corrió hacia Elí, el anciano sacerdote que había sido su mentor desde la infancia. «Aquí estoy, me llamaste», dijo el joven con inocencia. Pero Elí,
Con el rostro cansado y la voz ronca, negó haberlo llamado y lo envió de regreso a dormir. Sin embargo, la voz volvió a resonar en la oscuridad, penetrante, inconfundible. «Samuel». De nuevo corrió hacia Elí, pero el anciano insistió en que no era él quien lo llamaba. Algo fuera de lo común estaba ocurriendo, algo que escapaba de la comprensión del joven. Por tercera vez, la voz surgió de la nada, llenando la habitación con un susurro que parecía provenir del mismo corazón de la eternidad. Samuel temblaba. Cuando corrió hacia Elí una vez más, esta vez el anciano sacerdote comprendió lo que sucedía. Sus ojos se entrecerraron reflexionando sobre el misterio. «Si vuelves a oír la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». Esas palabras pesaban con una solemnidad que Samuel apenas podía entender. El joven regresó a su lecho, pero esta vez su corazón latía con un miedo reverente. Sabía que no era un sueño, sabía que algo divino se estaba manifestando en su vida. Cuando la voz resonó una vez más, con una ternura y autoridad indescriptibles, Samuel, con el alma encendida por la incertidumbre y la fe, respondió con la frase que Elí le enseñó: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese instante, el aire pareció volverse más denso y una presencia invisible pero poderosa se manifestó a su alrededor. Dios habló a Samuel. Le reveló verdades que el joven jamás había imaginado, palabras que llevaban el peso del juicio y el destino de Israel. El mensaje era claro: el sacerdocio de Elí estaba condenado, pues su casa había caído en la corrupción y el pecado. Dios había elegido a Samuel para ser el profeta que guiaría a su pueblo. Con cada palabra, Samuel sentía que una carga invisible caía sobre él. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las rendijas del templo, Samuel permaneció en silencio. Elí lo miró con ojos cansados pero llenos de sabiduría. «Dime, hijo mío, ¿qué te ha dicho el Señor?». Samuel titubeó. ¿Cómo podría revelar lo que había escuchado? ¿Cómo podría decirle a su maestro que el juicio de Dios estaba sobre él y su casa? Pero Elí, con resignación, insistió: «No me ocultes nada, Samuel». Con un nudo en la garganta, el joven reveló todo lo que Dios le había dicho. La expresión de Elí no mostró sorpresa. Sus hombros se encorvaron ligeramente y con un suspiro profundo respondió: «Es el Señor, que haga lo que bien le parezca». Aquellas palabras estaban llenas de un peso que Samuel apenas podía comprender. La historia de Israel estaba a punto de cambiar, y él sería el instrumento de Dios para hacerlo. Pero esto era solo el comienzo. Con el paso de los años, Samuel creció en sabiduría y respeto ante Dios y el pueblo. Se convirtió en un juez y profeta, guiando a Israel en tiempos de crisis. Sin embargo, un nuevo peligro acechaba desde las sombras. Los filisteos, enemigos implacables, se alzaban con una amenaza que podía destruir al pueblo elegido. El destino de Israel estaba en juego, y Samuel sería clave en la lucha entre la fe y la destrucción. El Arca de la Alianza, el símbolo sagrado de la presencia de Dios, se convirtió en el centro de una lucha desesperada. Los israelitas, confiados en que la presencia del arca les daría la victoria, la llevaron al campo de batalla sin comprender que la fe no es un amuleto, sino una relación viva con Dios. El resultado fue devastador. La batalla se perdió y lo impensable sucedió. El arca fue capturada por los filisteos. La noticia de la pérdida del arca llegó a Elí, quien, al escuchar la tragedia, cayó hacia atrás y murió al instante. La casa de Elí había caído, tal como Dios lo había advertido, pero Samuel sabía que la historia no podía terminar en la desesperación. Debía haber una redención, un regreso al pacto con Dios. La pregunta era: ¿cómo podría un pueblo derrotado volver a levantarse? El destino de Israel pendía de un hilo.
La fe del pueblo estaba en crisis y los enemigos se regocijaban en su victoria. Pero Samuel, ahora un líder indiscutible, sabía que debía tomar una decisión audaz. Dios no había abandonado a su pueblo, pero Israel debía aprender una lección que cambiaría su historia para siempre. La batalla por la redención estaba a punto de comenzar. Samuel observaba el templo en penumbras, su joven corazón latía con fuerza. No era la primera vez que escuchaba una voz llamándolo en la oscuridad, pero aquella noche la sensación era distinta. Se levantó de su lecho y corrió hacia Elí, seguro de que su maestro lo llamaba. Sin embargo, el anciano sacerdote negó haber hablado y le ordenó volver a dormir. Por tercera vez, la voz resonó en el silencio. Esta vez, Elí comprendió lo que ocurría y le indicó a Samuel que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Con temor, pero también con reverencia, el joven obedeció. Al responder, Samuel sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La voz que lo llamaba no provenía de este mundo. Era un mensaje divino, una revelación que sellaría su destino. «Voy a hacer algo en Israel que hará temblar los oídos de quienes lo oigan», le dijo el Señor. Samuel escuchó atentamente mientras Dios le hablaba sobre el juicio que caería sobre la casa de Elí. La corrupción de sus hijos había llegado a su límite y la justicia de Dios estaba por manifestarse. La misión de Samuel había comenzado. Al amanecer, Samuel sintió una angustia sofocante. Elí le preguntó qué le había dicho el Señor, y aunque el miedo lo invadía, no podía ocultar la verdad. Con voz temblorosa, reveló el juicio divino. La casa de Elí sería destruida y su descendencia ya no serviría en el templo. El anciano sacerdote cerró los ojos y asintió con resignación. «Es el Señor, que haga lo que bien le parezca», respondió con una calma que contrastaba con la gravedad del anuncio. La noticia se esparció rápidamente. El pueblo comenzó a reconocer a Samuel como profeta del Señor. La voz que lo llamó en la noche no era un eco vacío, sino el principio de una nueva era para Israel. Con cada día que pasaba, su sabiduría y discernimiento se fortalecían. Pero el juicio de Dios era inminente, y pronto la casa de Elí enfrentaría su destino. Los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, se preparaban para la guerra. En una batalla devastadora, Israel fue derrotado y el arca de la alianza, el símbolo de la presencia de Dios, fue capturada. La noticia llegó a Elí, quien al escucharla cayó de espaldas y murió al instante. Su línea había sido cortada tal como Samuel había profetizado. La tragedia sacudió a la nación y dejó claro que Dios no sería burlado. Samuel, aún joven, se convirtió en el líder espiritual de Israel. Con la guía divina, instruyó al pueblo en la obediencia y el arrepentimiento. Convocó una gran reunión en Mizpa, donde Israel se volvió a Dios y renunció a los ídolos. Al ver esta reunión, los filisteos se prepararon para atacar, pero Dios intervino de una manera aterradora. Truenos resonaron desde los cielos, causando caos entre las filas enemigas. Israel, fortalecido, persiguió a los filisteos y los derrotó. Samuel erigió una piedra y la llamó Eben-Ezer, diciendo: «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Los años pasaron y Samuel se convirtió en el juez de Israel. Su liderazgo trajo paz y estabilidad, pero el pueblo comenzó a clamar por un rey. Querían ser como las naciones vecinas, a pesar de las advertencias divinas. Samuel, con el corazón afligido, presentó su petición ante el Señor. Dios le respondió: «No te han rechazado a ti, sino a mí». Con tristeza, Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, marcando un cambio drástico en la historia de la nación. Pero la historia no terminó ahí. Saúl, aunque ungido por Dios, comenzó a desviarse de su voluntad. Su desobediencia lo condenó, y Dios instruyó a Samuel a buscar a otro rey. La elección cayó sobre un joven pastor,
David, de la tribu de Judá. En un acto secreto, Samuel ungió a David, sin saber que estaba presenciando el inicio de una nueva dinastía que cambiaría la historia para siempre. A lo largo de su vida, Samuel fue testigo de la gloria y la caída de reyes, del juicio divino y la redención. Su historia es un testimonio de cómo Dios llama a los que parecen insignificantes para hacer cosas grandes. Aquel niño que escuchó una voz en la noche se convirtió en uno de los profetas más influyentes de la historia de Israel, y aunque su tiempo llegó a su fin, su legado perdura, recordando a cada generación que cuando Dios habla, el mundo escucha y el destino cambia para siempre.